Bien, hola a todos. En esta oportunidad vamos a comenzar con las clases de embriología. Antes que nada quiero aclarar que todas las clases que sean de embriología van a estar con una miniatura con un marco naranja, ¿sí? Igualmente van a estar todas ordenadas en una lista de reproducción. Empecemos. Lo primero que ustedes tienen que saber cuando estudiamos de embriología es qué estudia la embriología. La embriología básicamente va a estudiar el desarrollo del cuerpo desde la formación del cigoto, que ya vamos a ver qué es el cigoto, hasta el nacimiento. La embriología va a incluir el análisis de la placenta y de los anexos extraembrionarios. Igualmente, ya vamos a ver qué es la placenta y qué son los anexos extraembrionarios. Por otro lado, la embriología también se va a ocupar tanto de los cambios morfológicos que se suceden en todos los sectores del embrión, como de los mecanismos que provocan estos cambios. Ahora bien, ¿qué nos puede permitir la embriología? La embriología nos puede permitir explicar la distribución anatómica de algunas estructuras, nos puede permitir comprender la relación entre el feto y la madre. Esto podría servir básicamente para ayudar a prevenir y tratar diversas enfermedades fetales. También la embriología nos puede permitir estudiar la génesis y el desarrollo de malformaciones congénitas. Esto es obvio para poder tratar de prevenir estas malformaciones y poder tratarlas. Bien. Por otro lado, también nos puede servir la embriología para orientar a la obstetra para que pueda conducir el parto sin lesionar el feto. Y también nos va a servir la embriología para conocer las bases de algunas entidades patológicas ajenas a la embriogénesis, como por ejemplo lo que es la formación de tumores benignos y malignos que serían ajenos a la embriogénesis. Por otro lado, ustedes también tienen que conocer la nomenclatura. Si ustedes recuerdan de anatomía, ustedes en anatomía hablaban de anterior, bien, hablaban de posterior, hablaban de superior e inferior. En el caso de la embriología vamos a sustituir esos términos por el término de cefálico, por el término de caudal, por el término de dorsal y por el término de ventral respectivamente. Ahora bien, en cuanto a distal y proximal, es básicamente lo mismo que anatomía. Si tomamos un punto de referencia, esta estructura está proximal a este punto de referencia y esta estructura está distal a este punto de referencia, ¿sí? En cuanto a los cortes, es básicamente similar a la anatomía. Tenemos un corte sagital, que sería este. Vean cómo divide la porción en estudio. Por otro lado tenemos un corte frontal, que sería este. Vean cómo divide a la porción en estudio. Y un corte transversal, que sería este. Y vean cómo divide a la porción en estudio, ¿sí? Eso básicamente para tener en cuenta, porque es muy importante, porque mientras vayamos viendo las diferentes semanas, vamos a ver que es muy importante poder reconocer cuál es el corte de la imagen que estamos viendo, ¿sí? Ahora bien, como ustedes ya deben imaginarse, el desarrollo embrionario es básicamente un proceso que es continuo, que está basado en una serie de episodios sucesivos parcialmente superpuestos. Entonces, para poder estudiar, o para, mejor dicho, hacer más fácil el estudio de este proceso continuo, lo vamos a dividir en 3 periodos. Periodo preembrionario, periodo embrionario y periodo fetal. Bien, para poder resumir esto lo vamos a utilizar con este cuadro. A este cuadro lo vamos a ver durante todas las clases, básicamente, mientras vayamos viendo las diferentes semanas, porque este cuadro nos sirve para poder ponernos siempre en contexto y saber en dónde estamos parados. Bien, básicamente acá los voy a poner en contexto. En este cuadro nos resume, por así decirlo, casi todo el proceso del desarrollo embriológico. Nos ponemos en contexto con el cuadro. Acá quiero primero aclarar que acá van a ver algunas palabras que no van a entender ahora, recién las van a entender cuando veamos cada una en la semana, pero igualmente yo las voy a nombrar como para tener un pantallazo general, ¿sí? Nos ponemos entonces en contexto con el cuadro. Acá tenemos el día, ¿sí? Del día 0 hasta el día 266 aproximadamente. Tenemos las semanas, ¿sí? De la primera semana hasta la semana número 38. Tenemos el periodo preembrionario, embrionario y periodo fetal. Tenemos los procesos biológicos que se van desarrollando, bien, que se van sucediendo. Y tenemos el nombre de las estructuras que va llevando durante todo el desarrollo embriológico, ¿sí? Ahora bien, empecemos entonces a explicar más o menos este cuadro
Como dije, acá hay conceptos que no van a entender ahora, sino que lo van a entender cuando vayamos viendo cada una de las semanas, pero igualmente lo nombro para que tengamos un pantallazo general desde ya. Ahora bien, entonces, el primer periodo que tenemos que ver, como dijimos, es el periodo preembrionario. El periodo preembrionario va a abarcar desde la primera semana, ¿sí?, hasta la tercera semana. Básicamente este desarrollo, este primer periodo embrionario, preembrionario, el desarrollo embrionario va a comenzar con lo que es la fecundación, ¿sí? La fecundación es básicamente cuando el espermatozoide fecunda el óvulo en el tercio distal de la trompa de falopio. Eso siempre se toma. Entonces, empieza el desarrollo embrionario con la fecundación, y lo que hace la fecundación es dar lugar a un embrión unicelular denominado cigoto, ¿sí? Esto que está acá, cigoto o célula huevo. Perfecto. Ahora bien, luego de esto van a suceder las siguientes etapas en el periodo preembrionario, ¿no? La etapa de segmentación en la primera semana, la etapa de cavitación en la segunda semana y la etapa de gastrulación en la tercera semana. Perdón. Cada una de estas etapas tiene su finalidad, que termina formando una cierta estructura que va a tener cierto nombre, que son estos que ahora la vamos a nombrar. Entonces, si empezamos con la primera semana, vamos a decir que durante la primera semana el embrión se va a encontrar en una estructura llamada macizo celular interno, ¿sí? Acá les ponen blastocisto. ¿Por qué? Porque el blastocisto va a estar formado básicamente por esto que se llama macizo celular interno, que termina formando todos los órganos finalmente, y un conjunto de células que están en la periferia, que son las células del trofoblasto. Igualmente, cuando veamos la primera semana, vamos a ver esta imagen del blastocisto, ¿sí? Entonces, primera semana, segmentación, se forma el blastocisto. Ahora bien, también durante esta primera semana se produce el traslado. ¿El traslado de qué? El traslado, digamos, del embrión desde el tercio distal de la trompa de falopio hacia lo que es el útero, ¿sí? El endometrio. Mire, vamos a verlo con una imagen. Acá tenemos, nos ponemos en contexto, acá tenemos un corte frontal, ¿sí? Esto sería el ovario, esto sería la trompa de falopio y esto sería el endometrio, ¿sí? El endometrio. ¿Qué pasa? Lo que pasa en la primera semana es que una vez producida la fecundación, el embrión se va a ir trasladando por las trompas de falopio y luego, al terminar la primera semana y al comenzar la segunda, se va a ir a implantar acá, en el endometrio, ¿sí? Entonces, básicamente, podemos decir que el embrión, si volvemos para atrás, en la primera semana se va a trasladar, como vimos recién, y en la segunda y tercera semana se va a implantar. Bien, en la segunda semana comienza la implantación y la termina en la tercera semana. Ahora bien, veamos qué sucede entonces en la segunda semana. En la segunda semana el proceso que se va a llevar a cabo se va a denominar cavitación, ¿sí? Cavitación. ¿Y qué se va a terminar formando en esta segunda semana? Se va a terminar formando un disco bilaminar. Se denomina bilaminar porque tiene dos láminas. Perfecto. Ahora bien, continuamos con la tercera semana. ¿Qué pasa en la tercera semana? En la tercera semana el proceso que sucede es denominado gastrulación, ¿sí? Esta gastrulación va a dar origen a un disco trilaminar. Se denomina trilaminar porque tiene 3 hojas. Y estas hojas se llaman respectivamente ectodermo, mesodermo y endodermo. Son hojas muy pero muy importantes, ¿sí? Muy importantes, ya las vamos a ver en tercera semana. Ahora bien, una vez terminada la tercera semana, podríamos decir que terminamos el periodo preembrionario. Entonces ahora tendríamos que estar entrando al periodo embrionario. El periodo embrionario va a ir desde la cuarta semana hasta la octava semana. Y dentro de este periodo embrionario tiene un comienzo que podríamos decir que es crítico, porque el disco embrionario trilaminar que se formó al final de la tercera semana va a formar un cuerpo cilíndrico a merced de unos complejos plegamientos que va a hacer, ¿sí? Lo importante que quiero que sepan ahora que dentro de este periodo embrionario que va desde la cuarta semana hasta la octava semana
se van a producir procesos de morfogénesis, organogénesis y histogénesis. ¿Qué es la histogénesis? La histogénesis básicamente son diferenciaciones tisulares que se van produciendo. También se va a producir lo que es organogénesis, es decir, se van a producir, digamos, los mayores, o van a empezar a aparecer la mayor cantidad de esbozos de la mayor parte de los órganos. Y morfogénesis, básicamente se va a gestar la forma definitiva del embrión. ¿Está bien? Lo que ustedes también tienen que poder recalcar en este periodo embrionario, ¿sí? El comienzo de esta cuarta semana, es que se va a suceder un periodo que se va a denominar periodo somítico. Ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque este periodo somítico básicamente corresponde con la formación de unas estructuras que también ya vamos a ver que se denominan somitas, ¿sí? Estos somitas básicamente son masas mesodérmicas, ¿sí? Que van a ir apareciendo, ¿sí? Básicamente aparecen entre lo que es el día 20 y 30, ¿sí? Se denomina esto periodo somítico, ¿está bien? Ahora bien, podemos decir que se nos formó un embrión al final de la octava semana. Lo que nos queda es ver el periodo fetal, el último periodo que dijimos que teníamos acá, ¿sí? El periodo fetal básicamente va a abarcar desde la novena semana hasta la semana número, hasta la semana número 38, ¿sí? Y en este periodo fetal lo que se va a ver básicamente es un mayor crecimiento corporal, ¿bien? Esto, digamos, va a prevalecer lo que es el crecimiento corporal sobre las diferenciaciones tisulares, pero obviamente que este crecimiento corporal no se termina en la semana número 38, ni tampoco en las diferenciaciones tisulares, sino que una vez completado ya lo que es la semana 38 y una vez producido el nacimiento, luego en la vía postnatal, obviamente que continúa el crecimiento corporal y continúan las diferenciaciones tisulares, ¿bien? En conclusión, nos quedaría básicamente este cuadro muy explicado, muy pero muy por encima, para que ustedes puedan tener más o menos un pantallazo general de lo que vamos a ver en los siguientes videos, ¿sí? Ahora bien, también tenemos que estudiar todo lo que corresponde como marco general, ¿no? Como esta introducción, tenemos que estudiar lo que es el sistema genital adulto, ya sea masculino o femenino. Tenemos que ver también lo que corresponde a los ciclos ováricos y endometrial y la gametogénesis para poder pasar directamente lo que es la fecundación. Sí, que ahí, digamos, es cuando inicia todo esto del proceso del desarrollo embrionario, ¿sí? Pero primero veamos algunos conceptos generales sobre esto, así después pasamos tranquilamente a estudiar la fecundación. Vamos a hablar, y les anticipo, muy generalmente sobre esto, ¿sí? Muy generalmente. Empecemos con el sistema genital adulto masculino, ¿sí? Ustedes ya deben saber que el sistema genital adulto masculino está compuesto por testículos, ¿bien? Los cuales tienen o contienen en su interior estructuras que se llaman túbulos seminíferos, ¿sí? Y que estos túbulos seminíferos, o dentro de estos túbulos seminíferos, se lleva a cabo el proceso de espermatogénesis, ¿bien? Donde se forman los gametos masculinos, que son los espermatozoides, ¿sí? Y entre los túbulos seminíferos también tienen que saber, que es algo que se pregunta en fisiología, que se encuentran las células del Leydig, que estas células del Leydig son las encargadas de secretar la hormona sexual masculina que se llama testosterona. Bien, por otro lado, también tenemos al epidimo, ya que lo vemos, ¿sí? Que se continúa con lo que es el conducto deferente, que luego se va a continuar con lo que es el conducto eyaculador, ¿sí? Que luego obviamente se va a continuar con lo que es la uretra, que ustedes ya deben saber que en el sistema genital masculino la uretra se divide en tres porciones: una uretra prostática, una uretra membranosa y una uretra peniana, ¿sí? Por otro lado, también tenemos glándulas accesorias, como por ejemplo la próstata y las vesículas seminales, que las secreciones de la vesícula seminal y de la próstata, conjuntamente con los espermatozoides, componen lo que es el semen. Bien, perfecto. Eso en cuanto, digamos, a un marco muy general del sistema genital adulto masculino. En cuanto al sistema genital adulto femenino, tenemos que hablar de los ovarios, que es acá en los ovarios donde se van a producir los gametos femeninos o
mejor dicho, el ovocito, ¿sí? Y también se van a producir hormonas como por ejemplo la progesterona y los estrógenos, que son las hormonas sexuales femeninas. Luego del ovario tenemos a las trompas de falopio, bien, que son un conducto, son unos ductos, ¿sí? Que van a comunicar los ovarios con el útero. Estas trompas de falopio son las encargadas de transportar al ovocito que es liberado desde el ovario. Se van a encargar de transportarlo hasta el útero. Bien. Luego tenemos al útero, que es esta estructura que vemos acá. Es un órgano que es un órgano hueco y que tiene una capa, ¿sí? Que quiero destacar acá, que es la capa profunda, que se llama el endometrio, que lo vimos recién, ¿sí? Acá en el endometrio es en donde se va a producir la implantación del embrión y el desarrollo temprano del embrión, ¿sí? En la capa endometrial, ¿sí? En el endometrio. Si hacemos una vista más quizás más detallada de esto, lo podemos ver. Acá tenemos un corte frontal, de donde vemos los ovarios, donde vemos las trompas de falopio, donde vemos la cavidad uterina, ¿sí? Por acá abajo estaría la vagina, y acá el cuello uterino, ¿bien? Lo importante de esto es que acá está el endometrio, de lo que le hablaba recién, ¿sí? Si hacemos un zoom, nos encontramos con esto, ¿bien? Vemos que está formado por venas, por arterias y por glándulas endometriales que tienen una importancia bastante son importantes estas glándulas, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es su función, ¿sí? Perfecto. Y finalmente tenemos a la vagina, bien, que la encontramos acá, que durante el coito es la encargada, digamos, de recibir el semen. Perfecto, eso es un repaso muy general sobre lo que corresponde al sistema genital adulto masculino y femenino, que lo estamos viendo como para hacer una introducción. También para hacer una introducción tenemos que hablar del ciclo ovárico y del ciclo endometrial. Esto ustedes lo van a ver mejor en fisiología y lo van a volver a ver en la parte de reproductivo de histología. Pero aún así le damos un repaso o vemos muy generalmente de qué se trata esto del ciclo ovárico, del ciclo endometrial y qué hormonas regulan estos ciclos, ¿sí? Básicamente, estos ciclos, tanto ovárico y endometrial, van a ser ciclos donde se van a producir cambios morfológicos y funcionales, los cuales van a tender a preparar, el sistema genital femenino para un eventual embarazo. Bien, veamos qué sucede en estos ciclos y cómo se regulan con las diferentes hormonas, ¿sí? Empecemos con el ciclo ovárico. Acá lo tenemos, ¿sí? El ciclo del ovario. Ustedes en histología y en fisiología van a estudiar mejor las estructuras de los folículos, ¿sí? Van a estudiar cómo está compuesto, digamos, histológicamente un ovario y cuáles son los diferentes folículos que puede presentar, cómo se van desarrollando los folículos, ¿bien? Hasta llegar a un folículo maduro, ¿sí? Acá solamente es un repaso general. Bien, el ciclo ovárico va a estar compuesto por dos fases. Una fase que va a abarcar del día 1, ¿sí? Y que les quiero aclarar, obviamente, estas modificaciones orgánicas que se sufren en el ciclo endometrial y en el ciclo ovárico se van a repetir cada 28 días, ¿bien? Y preparan, obviamente, al sistema genital femenino para un eventual embarazo, ¿sí? La cuestión es que el ciclo ovárico va a constar de dos fases. Una fase que se llama fase estrogénica, porque se liberan estrógenos, o también llamada fase folicular, porque se ve un crecimiento de los folículos. Bien, y que esta fase estrogénica folicular va a abarcar desde el día 1 hasta el día 14, cuando se produce la ovulación. Bien, fase estrogénica o folicular. Luego tenemos la fase progestacional, porque se libera progesterona, o lútea, porque está lo que es el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, que va a corresponder desde la ovulación hasta el final del ciclo, bien, o el día 28 aproximadamente. Empecemos a ver cómo se regulan estas dos fases, ¿sí? Tanto estrogénica y progestacional en lo que corresponde al ciclo ovárico. Básicamente vamos a tener una hormona a nivel del hipotálamo que se llama GnRH u hormona
liberadora de gonadotropinas. Bien, esta hormona es del hipotálamo y el hipotálamo libera esta hormona y esta hormona va a viajar hacia la hipófisis, en donde va a promover la liberación de la hormona folículo estimulante y de la luteinizante. ¿Sí? Obviamente, les aclaro que esta hormona que sale del hipotálamo y viaja a la hipófisis va a viajar hacia la adenohipófisis. ¿Bien? O hipófisis anterior, donde promueve la liberación de estas dos hormonas. Si tomamos la hormona FSH o folículo estimulante, va a ser una hormona que básicamente va a promover el crecimiento de los folículos. ¿Bien? Y al promover el crecimiento de los folículos también promueve que las células de estos liberen hormonas que se llaman estrógenos. ¿Bien? Ustedes van a ver en histología que solamente un folículo va a tener la capacidad de madurar completamente. ¿Sí? Y ahora les digo por qué. Cuando esta hormona está siendo liberada, ¿sí?, y aumenta su concentración, promueve este crecimiento de los folículos, ¿no? Y estos promueven la liberación de estrógenos por parte de sus células granulares y de la teca interna. Ya lo van a estudiar mejor en histología. Con lo cual empieza a aumentar la concentración de estrógenos, bien, a nivel de la sangre, ¿sí? Y al aumentar esta concentración de estrógenos, estos van a ir a inhibir por retroalimentación negativa a que no se libere más la hormona FSH. Con lo cual, ahora, la hormona FSH va a estar disminuida. ¿Bien? Y con lo cual, la gran cantidad de folículos van a sufrir una regresión. No van a poder seguir creciendo. A excepción de un folículo que tiene más receptores por la FSH y ese folículo, si puede captar receptores, si puede captar FSH por más de que esté baja de concentración, con lo cual ese sí va a madurar. Bien, y una vez este folículo maduro, por diferentes procesos que los van a estudiar en histología y en fisiología, va a poder liberar el ovocito en lo que se denomina ovulación. Bien, esto entonces corresponde en un panorama muy general a lo que es la fase estrogénica del ciclo ovárico. ¿Sí? Lo que sigue es la fase progestacional. La fase progestacional se ve condicionada por la hormona luteinizante. Y hay algo que también se pregunta mucho en fisiología, ¿no? Que es básicamente que el día 14 la ovulación se corresponde con un aumento de la LH. Bien, eso se pregunta casi siempre en fisiología. Bien, la fase progestacional se ve condicionada entonces por la hormona luteinizante, la cual estimula a una estructura que se llama cuerpo amarillo cuerpo lúteo, que básicamente es lo que quedó del folículo que liberó el ovocito. Bien, ese es el cuerpo amarillo cuerpo lúteo. Estimula este cuerpo lúteo, con lo cual estimula al crecimiento de este cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, y este cuerpo lúteo, sus células pueden liberar progesterona, la hormona progesterona. Bien. Este cuerpo amarillo, sí, o cuerpo lúteo, al ser estimulado por esta hormona, puede liberar progesterona, con lo cual un aumento, ¿sí?, o digamos empieza a aparecer un aumento de progesterona en sangre, lo cual va a hacer que por retroalimentación negativa inhiba a la liberación del luteinizante, con lo cual el cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, al estar inhibido, digamos, la LH, no va a poder producir o no va a poder crecer más y por lo tanto va a sufrir una regresión. ¿Sí? Esto va a suceder a no ser que el ovocito haya sido fecundado. Si el ovocito haya sido fecundado, el cuerpo lúteo o el cuerpo amarillo se va a mantener, bien, se va a mantener liberando progesterona, porque va a estar ahora estimulado por una hormona que se llama hormona gonadotrópica coriónica humana, que es liberada por la placenta. En ese caso, el cuerpo amarillo sí se va a mantener. ¿Sí? Muy bien. Eso en cuanto, digamos, a lo que es fase estrogénica y fase progestacional. Ahora bien, todo esto correspondió al ciclo ovárico.
Hay muchas más cosas que decir de esto, solamente fue un panorama general. En cuanto al ciclo endometrial, que es esto que vemos acá, es básicamente el ciclo que le corresponde al endometrio, que se ve condicionado, bien, por estas hormonas, ¿sí? Por estrógenos y progesterona. Básicamente se divide en fases. Podemos tener la menstruación, bien, la fase proliferativa, la fase secretoria y la fase isquémica. La fase de menstruación se va a corresponder con el día 1 del ciclo endometrial. ¿Sí? Ustedes vean, día 1 del ciclo endometrial, también día 1 obviamente del ciclo ovárico, ¿no? Se va a corresponder entonces con el día 1 del ciclo endometrial, la menstruación, ¿sí? ¿Qué sucede en la menstruación? Lo que sucede básicamente es que se va a desprender la capa funcional del endometrio y va a producir una hemorragia que dura entre 3 a 5 días aproximadamente, ¿bien? Lo que sigue luego de la menstruación es la fase proliferativa, que la propia palabra ya se los va diciendo, es fase proliferativa. Acá se va a empezar a reconstruir o reparar la capa funcional del endometrio, ¿bien? Vean que se empieza a reparar la capa funcional del endometrio. ¿Sí? Esto está condicionado por las hormonas estrógeno, ¿bien? Que son liberados, como ya les dije, por las células de los folículos. Muy bien. La fase proliferativa va a continuar, o va a comprender en lo que es la menstruación, desde la menstruación hasta el día 14, es decir, hasta el día de la ovulación. Desde el día 14, bien, hasta la menstruación, se corresponde con la fase secretoria, que está acá. Esta fase secretoria está condicionada por la hormona progesterona. Y lo que sucede en la fase secretoria es básicamente que las glándulas que hablábamos anteriormente, que les dije que tenían una funcionalidad muy especial, las glándulas del endometrio, las glándulas endometriales, van a empezar a producir abundantes secreciones, con lo cual el tejido que tienen acá, endometrial, se va a empezar a edematizar. ¿Por qué lo hace? Básicamente estas secreciones y el edema que sufre el tejido endometrial favorecen o se preparan para una posible implantación del embrión. Por eso lo hace. ¿Bien? Por eso producen estas abundantes secreciones y este tejido se edematiza. Básicamente lo hace para que en esta capa, en este endometrio, pueda acoger al embrión y nutrirlo durante obviamente los primeros días del desarrollo. ¿Sí? Por eso lo hace. Bien. Luego continúa la fase isquémica. Obviamente, esta fase va a continuar si el óvulo no es fecundado. Bien, la fase isquémica, que obviamente es lo habitual. ¿Sí? En este caso, en la fase isquémica, como ya vemos, el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo deja de secretar progesterona por las cuestiones que ya hablamos anteriormente. Y la capa funcional del endometrio se empieza a contraer y va a palidecer. Con lo cual, al día siguiente, se desprende, de modo que comienza una nueva menstruación y con ella otro ciclo endometrial. Bien, por otro lado, como les dije, si el óvulo es fecundado, ahora en este caso, la secreción de progesterona va a continuar. Ya les dije qué hormona era, la hormona gonadotrópica coriónica humana. Va a continuar entonces la secreción de progesterona y el endometrio se va a mantener así hasta la fecha del parto. Bien, eso en cuanto a un panorama general de lo que es ciclo endometrial y ciclo ovárico. Lo van a profundizar mejor en fisio y en histo.